Hola mis queridas amigas, mi nombre es María Luisa y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Toqué la puerta a las 2 de la tarde y pensé, como siempre, que la casa olía a pan recién hecho y a aquel guiso que mi nieta aprendió a preparar de mí. Pero la puerta permaneció cerrada. Vi la pantalla del celular encendida en mi mano, un hilo de fotos, risas congeladas, el mantel blanco manchado de vino en la imagen número 3. Feliz Acción de Gracias, decía la publicación, con 20 comentarios y un corazón por aquí, otro por allá. Me quedé parado en la puerta con mi abrigo arrugado, mi jarra de monedas, la que llevo desde hace 20 años, apretada en el bolsillo, y el corazón como una moneda que no encuentra la ranura. No es la primera vez que la vida me deja sola en un día pensado para reunir. Sí, he sido la que arregló el mantel, la que dobló servilletas con puntadas que aprendí de mi abuela, la que guardó las recetas en un cuaderno con manchas de café y aceite, con el borde de las páginas doblado a las esquinas como si fueran oraciones. Pero aquella tarde algo dolía distinto. No era solo la ausencia de voces, era la exhibición. Las fotos parecían decirme que mi lugar se había convertido en una escena bonita para el mundo, mientras yo estaba en el otro lado, con mis perlas guardadas en una caja pequeña y una carta amarillenta que llevaba meses esperando que la leyera. Mi casa seguía siendo la misma. La tetera con su silbido, el reloj de pared que marca las horas con un sonsonete familiar, el tapiz que mi abuela cosió en 1949 y que todavía cubre el sofá como si fuera un manto protector. En la cocina, un frasco de vidrio, un mason jar matizado por los años, guarda monedas para el ómnibus, para el médico, para las cosas que nunca son pequeñas cuando uno vive con lo justo. Ese tarro me recuerda a mi abuela. Ella decía que los frascos no son simples recipientes, son promesas que uno va metiendo moneda por moneda hasta que un día dejan de ser recuerdos y se convierten en sustento. A su lado, las perlas antiguas, heredadas de la abuela de mi abuela, dormitaban en su cojín de terciopelo. No eran hermosas como un collar nuevo comprado en una tienda elegante. Estaban un poco sucias, con el brillo apagado por los años. Pero cuando las tocaba, sentía la fuerza de manos que cosieron, que remendaron ropa para que los nietos no pasaran frío, que lavaron pliegues de la vida hasta que la tela quedó transparente de amor. Siempre pensé que la dignidad de mi familia se guardaba en esas pequeñas cosas. Un tarro de vidrio, un collar de perlas, un mantel que huele a recuerdos. Por eso cuando vi las fotos de la mesa perfectamente decorada, con luces y una etiqueta que decía «Mi familia reunida, gracias a Dios», sentí que esas cosas habían sido prestadas para una imagen. Me dolió ver en la misma pantalla a mi sobrina riéndose, su copa levantada hacia la cámara y la palabra bendición escrita en mayúsculas en el pie de foto. ¿Qué clase de bendición se celebra cuando la abuela está sola en su casa mirando una pantalla? Me senté en la mecedora, la que chirría como los recuerdos, y saqué la carta que mi abuela me había dado un mes atrás, envuelta en papel cebolla. Su letra temblaba, como su voz cuando me contaba aquellas cosas a media luz, pero no era una letra de miedo, era una letra de mapa. «Guárdala, Marilú», me dijo, porque ese era el nombre con el que siempre me llamaba. «Guárdala hasta que llegue el día en que no te permitan contar». Sus ojos, pequeños y brillantes, se detenían en mis manos como si quisieran asegurarse de que aquello no se perdiera entre los pliegues del tiempo. La carta tenía una fecha en la esquina, 12 de noviembre de 1952. Era una fecha que para mí había sido solo un número hasta que la leí y entendí lo que significaba. Esa carta hablaba de una promesa que mi tatarabuela le había hecho a mi abuela en la cocina de la casa grande, en el pueblo donde el viento olía a maíz recién molido.
Hablaba de una promesa tan concreta como la promesa de un jarro que nunca se rompe. Cuando yo ya no esté, María, decía la carta, guarda estas cuentas, guarda el nombre, y recuerda que la dignidad de esta familia se compró con trabajo, no con apariencias. Había una lista con nombres, fechas y una cifra escrita con un lápiz apretado. Pago pendiente, $4,200, pesos. Deuda saldada por M de la R 0803-1938. Ver esa cifra escrita con lápiz parecía un latido. 4,200 pesos en 1938 equivalían a un patrimonio. A noches de ahorro con linternas bajo las mantas. Recordé otra cosa. Un recibo cosido en el margen de la carta, casi como un papel pegado por la humedad. Era el comprobante de una compra, una tierra pequeña en las afueras del pueblo, que llevaba el sello de la municipalidad y la firma de un tal E. Morales. En el reverso, con tinta corrida, alguien había escrito: transferido a nombre de los hijos 0507-1951. Mi garganta se apretó. Si aquello era cierto, significaba que alguien había borrado el nombre de mi abuela de una propiedad que había sido comprada con el sudor de mi tatarabuela. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Quién tomó la memoria de una mujer como si fuera un adorno que ya no se necesitaba? Mi corazón recordó la voz de la abuela que me enseñó a hervir la leche sin que se pegara, que decía: las palabras se olvidan, pero las firmas no. Siempre citaba fechas como oraciones. Recuerda, 05 de julio no se olvida. Y porque la abuela hablaba en fechas, yo empecé a anotar todo. Saqué el cuaderno con las recetas y entre las anotaciones de cómo espesar una salsa, encontré una pequeña fotografía doblada, mi tatarabuela con la blusa remendada, sosteniendo un bebé en brazos, y detrás de ella, la casa baja con el techo de zinc. En la esquina de la foto, alguien había escrito: propiedad, finca El Sauce, y en el reverso una fecha, 21/06/1937. Con cada página que pasaba, la historia se armaba como un rompecabezas de papel. No fui consciente de cómo la tarde se volvió noche hasta que las luces de la calle empezaron a parpadear. Afuera, los vecinos celebraban con música que atravesaba las ventanas como un viento que no me amaba. Dentro, la casa se inundó del olor de café frío y del humo de la vela que me gusta encender cuando pienso en la abuela. Me encontré hablando sola, hablando con la foto, como si la tinta pudiera responder. ¿Quién tomó tu nombre? Le dije a la fotografía. ¿Quién le dijo al mundo que la dignidad podía empaquetarse y venderse en una foto bonita? Me quedé muda por un rato, pero no por falta de palabras, sino por la certeza de que la verdad que tenía en mis manos no era pequeña. Era una verdad que podía despertar sombras. Me acordé de un refrán que mi abuela repetía: la memoria no se hereda, se conquista. Y algo en mí decidió que no dejaría a las generaciones que vienen con una memoria prestada. Si mi familia adornaba su mesa con etiquetas y sonrisas mientras borraban la historia de mis antepasadas, entonces yo tenía la obligación de recordar en voz alta, no para denunciar por deporte, sino para que las cosas vuelvan a su lugar, los nombres en su lugar, las firmas donde deben estar y la dignidad donde no cabe una foto. Empecé a hacer llamadas. No quería sermones ni peleas, quería pruebas. Llamé a la municipalidad del pueblo, ese lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde las fechas se guardan como llaves, y pedí hablar con el archivo. Al otro lado de la línea, una voz joven y sorprendentemente amable me dijo que los expedientes de 1937 estaban digitalizados. ¿Quiere que le envíe copia por correo electrónico?, preguntó. Mi pulso se aceleró. Mis manos, que tantas veces han amasado pan, temblaron al escribir la dirección. A los pocos minutos, un archivo llegó a mi bandeja, y la primera página ya tenía mi nombre escrito en ella, no como la propietaria, sino como alguien que debía ser borrada. Abrí el PDF y allí estaba.
la escritura de compraventa, el sello de la municipalidad con fecha 21/06/1937, el nombre de mi tatarabuela como compradora, y más abajo, una nota añadida en 1951 que decía «Transferencia a favor de los hijos Morales». El corazón se me hundió. Me pareció un truco. ¿Cómo se añade una nota a una escritura de hace años? ¿Con qué derecho? ¿Quién firma? La respuesta vino en forma de una segunda carta, la que mi abuela me dio después de que oscureciera y con la voz temblando un poco más. «Hay historias que se guardan por miedo», me dijo, y su mano buscó las perlas en su cuello como quien busca coraje. «Pero también hay decisiones que se toman por soberbia». Ella me contó, en voz baja como quien confiesa una travesura, que cuando el pueblo mejoró sus caminos y la tierra empezó a valer más, alguien en la familia, no diría el nombre, por temor a que mi voz se enredara en represalias, había ido a la municipalidad y, con un sobre de dinero y una sonrisa demasiada, había logrado que la transferencia se registrara a nombre de los hijos. «Tu tatarabuela pagó con el sudor de la frente, Marilú», me dijo la abuela, «pero la firma se perdió en un cajón porque había manos que preferían la apariencia a la verdad. ¿Lo ven? Las cosas no se rompen por sí solas. Se rompen porque alguien decide que es más importante la foto que la persona». Mi abuela me entregó la carta como quien entrega una llave para abrir una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Y yo, que recibí esa llave, sentí la responsabilidad clavada como un clavo frío en la palma de la mano. Guardé el PDF, la carta y la foto en un sobre y lo coloqué sobre la mesa. Afuera la noche era un rumor de platos y risas ajenas. Dentro, mi casa olía a marcos viejos y a café. Tomé las perlas entre los dedos y las dejé caer dentro del mason jar por primera vez en años. No monedas, sino perlas. El sonido fue un pequeño choque, como un latido diferente. ¿Qué valor tenían esas perlas en el jarro? Tal vez ninguno en términos de dinero, pero en términos de memoria. Eran un manto que no se podía poner en venta. Me hice una promesa con voz baja, más para mis manos que para mis oídos. Esa noche, cuando mi familia mostrara su foto perfecta, yo contaría la verdad. No en un arranque de rabia ni en una venganza vulgar. Lo haría como la abuela me enseñó, con la calma de quien recuerda los años y la firmeza de quien tiene los papeles. Mostraría la escritura, la carta y la foto, no para romper la mesa, sino para devolver a mi tatarabuela su nombre. Pero antes de hacerlo, había algo que debía revisar. Una libreta de ahorros que mi abuela guardaba bajo el colchón desde 1960, con números y anotaciones en tinta azul. Me dijo una vez, en un susurro que olía a lavanda, que allí estaba la prueba de una deuda pagada. Si en la libreta aparecía el sello de un pago a nombre de M. de la R. y una rúbrica, entonces tendría un documento más para presentarme. Saqué la libreta con manos que temblaban, y al desplegarla, la primera página tenía una anotación que no esperaba. Recibo. Pago por venta finca El Sauce, 4200-0803-1938. Firmado E. Morales. Junto a la firma, había una nota escrita con otro lápiz. Original extraviado. Extraviado. Mi garganta se secó. Extraviado. ¿Cuántas cosas han sido extraviadas en las manos de quienes no quieren recordar? ¿Cuántas firmas han desaparecido como por encanto? Sentí un impulso de correr a la casa del pueblo y plantar la libreta sobre la mesa de la municipalidad para que todos la viesen. Pero entonces me detuve. No sería el ruido lo que restituiría la dignidad. Sería la verdad ordenada como un expediente. Necesitaba pruebas, corroboraciones, fechas, nombres. Y además, necesitaba calma. Me senté otra vez. Miré el celular y por instinto revisé la publicación que había encendido aquella tarde. Las fotos seguían ahí, con corazones y frases felices. Comentarios como «qué bonito» y «bendiciones». Se sucedían como pétalos. En uno de los comentarios alguien había escrito «Ojalá la abuela estuviera aquí para probar la tarta».
Fue como si alguien hubiera clavado un alfiler en la palabra abuela y la hubiera dejado sangrar. Si solo viene a mi casa para que yo pruebe la tarta, ¿entonces mi papel era ser un accesorio de su elegancia pública? Guardé todo en una caja pequeña, cerré la tapa y escribí en el papel: para ser leído, 28 de noviembre de 2019, Acción de Gracias. Lo escribí porque las fechas eran mi brújula. La abuela siempre dijo que las fechas eran como los clavos en la casa, marcan el esqueleto de la historia. Y la fecha que había señalado en el papel no era casual. Era la del día en que el mundo había decidido celebrar con filtros y luces, mientras yo tenía la verdad en un sobre. Apagué la luz del cuarto y me quedé en la penumbra con la radio puesta a un volumen bajo. Las voces en la radio hablaban de recetas y del clima como si nada sucediera en el corazón de una casa. Cerré los ojos y fui a la cocina donde mi abuela y la abuela de mi abuela, esa que compró la tierra con sus manos, habían cantado mientras cocinaban. Olí el aroma imaginario de cardamomo y coriandro y supe que no sería fácil. Había muchos años de silencio, muchas firmas extraviadas y muchas fotos bonitas que preferían esconder las verdades incómodas. Me dormí con la caja al lado de la cama y la idea de que, al amanecer, haría lo que mi abuela me había pedido: contar la historia con calma, con fechas, con papeles y con perlas dentro de un tarro. No buscaba pelear. Buscaba que la verdad se sentara a la mesa y comiera con nosotros, sin filtros ni corazones. La mañana llegaría fría y clara. Afuera, la ciudad se preparaba para mostrar su mejor cara. Pero yo, esa mañana, iba a sacar del cajón las cosas que nunca debieron ser prestadas para una foto. Iba a abrir la caja y a hablar como quien siembra una semilla que tardará, pero que crecerá firme. Entonces, cuando por fin abrí la caja, encontré algo que no esperaba. Abrí la caja con las manos aún temblorosas de la noche anterior. La tapa chirrió como un secreto que no quería salir. Dentro, además de la carta amarillenta y la fotografía que ya conocía, había un sobre más pequeño, de esos que uno no espera encontrar si no es por destino. Tenía mi nombre escrito con una caligrafía que no reconocí al principio. A María Luisa, leer antes de hablar. El sobre olía a polvo de biblioteca y a tinta antigua. Lo rasgué con cuidado, como quien abre la puerta a un cuarto donde hubo una vida. Dentro había una hoja doblada y un pequeño papel sellado con cera roja. La hoja era una declaración jurada. Afidavit del señor Anselmo Pérez, ex archivero municipal. Sentí que me faltaba el aire. Recordé al señor Anselmo, un hombre que veía pasar los años con la paciencia de quien guarda llaves y sellos, con los dedos siempre manchados de carbón por las copias que hacía. Él había muerto hacía 3 años, y su funeral lo cubrieron apenas en una nota del periódico local. Pero ahí estaba su letra, temblorosa pero clara, confesando en tinta azul que en 1951 recibió una suma discreta para modificar la anotación marginal en la escritura de la finca El Sauce. La cifra que decía me cortó más que la sorpresa. Monto recibido, 150 pesos. Año 1951, 150 pesos. Una cifra pequeña escrita en papel grande, pero igual de letal que cualquier arma. El papel seguía: firmas implicadas. E. Morales. Sello. Notaría Primera. 10/07/1951. Motivo: transferir a nombre de los hijos. Y en la parte baja, con letra más apurada, la confesión definitiva. Firmo esta declaración porque el peso de la mentira me persiguió hasta la tumba. Doy fe de que la transferencia no fue voluntaria ni legítima. Junto al affidavit, el señor Anselmo había pegado una foto pequeña, casi sepia, en la que se veía a un hombre de rasgos firmes sentado junto al escritorio del archivo, con la pluma en la mano y un cuño borroso sobre la hoja. En la esquina de la fotografía, con tinta corrida, alguien había escrito: E. Morales,
1951. Mis dedos se cerraron sobre la foto como si la quisiera proteger del mundo. Me senté en la mesa y la casa pareció girar. El reloj marcó las 10:30, y por la ventana la silueta de la ciudad parecía dibujar un mapa de luces. Puse la foto junto a la escritura que ya había descargado del archivo y comparé las firmas. La de la escritura original, de 1937, era redonda y firme, como la de una mujer que firma su nombre con orgullo. La de la nota marginal de 1951, la que transfería la finca, tenía una traza distinta. Parecía escrita con prisa, con algunos trazos que no coincidían con la caligrafía de mi tatarabuela. Pero más que la forma de las letras, era el testimonio del señor Anselmo lo que convertía todo en una bomba. La confesión de que aceptó dinero para alterar la historia. Tuve que volver a leer la carta 2 veces, luego 3, para que las palabras se asentaran en mi pecho. No era simple rencor antiguo, era la posibilidad de rectificar un robo silencioso que había pasado por encima de generaciones. Mi abuela, cuando me habló de esto la primera vez, lo hizo con la voz baja, como quien teme despertar a las ratas de la casa. Pero ahora, con el affidavit del señor Anselmo en mis manos, todo tenía otro peso. Era una prueba, era una llave. Me puse el abrigo y salí a la calle con la hoja en el bolsillo. Las luces de la ciudad me acompañaban como una procesión de pequeños ojos. Fui a la municipalidad con la certeza de quien va a pedir que se restituya un nombre. La puerta principal me recibió con ese olor a madera y cera antigua que tienen los edificios públicos. En la sala de consulta me esperaba una joven que se presentó como Sofía. Tenía gafas redondas y una paciencia que parecía heredada de los archivos. Le expliqué lo que tenía, y cuando extendí el affidavit, la joven dejó de fumar su lápiz y me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Dónde consiguió esto, doña María Luisa?», preguntó. «En la caja donde guardo las recetas de las abuelas», le dije. «Mi abuela me lo dio antes de morir». No quise entonces entrar en detalles sobre la rabia que me hervía en el alma. Sofía me llevó a la sala de libros y, con una lámpara baja, sacó de un estante la legajo del año 1951. El libro olía a papel y a lluvia antigua. Yo lo hojeé con dedos reverentes. Allí estaba, la escritura original de 1937, y en la página siguiente, la nota marginal que trasladaba la finca a nombre de los hijos Morales. La anotación era breve, seca, pero tenía el sello con la fecha. Al lado, una nota manuscrita con la palabra incorporado y una rúbrica que no parecía, ahora que la miraba con atención, del todo honesta. Sofía me miró con los ojos brillantes. «Tenemos procedimientos», dijo en voz baja. «Si usted tiene un affidavit, podemos abrir un expediente y solicitar la revisión notarial». «Pero, doña María Luisa, esto puede ser lento. La palabra lento me quemó. Había esperado pacientemente décadas. Podía esperar meses o años más, si al final eso devolviera el nombre de mi tatarabuela a su lugar. Aún así, dentro de mí algo pedía acción inmediata. Pensé en la mesa de la casa de mi sobrina, en las fotos con luces y filtros, en las palabras de bendición. ¿Cuánto valía una bendición que venía con silencio y borrado? Volví a casa con copias fotostáticas y con la promesa de Sofía de ayudarme a iniciar un expediente. Llamé al abogado que una amiga me recomendó, el señor Castro, un hombre de trajes sencillos y voz firme que me dijo: «Lo llevaremos al juicio de reivindicación, doña María Luisa. Tiene el affidavit y las anotaciones en el archivo. Eso pesa». La posibilidad de ir a juicio me llenó de vértigo y de cierto orgullo. Recordé a mis abuelas cosiendo en la cocina, hablando en voz baja sobre cómo la verdad a veces toma años para sentarse a la mesa. Ahora parecían decirme con sus manos arrugadas: «Ve y haz que la verdad se siente». Pero no todo fue camino llano. Cuando comencé a mencionar lo que tenía entre manos a los sobrinos y a la familia cercana, recibí silencio y respuestas calculadas. Algunos se mostraron sorprendidos y prometieron visitar. Otros, como era previsible, se enfadaron. «Marilú, ¿por qué ahora?», me dijo Alicia,
Mi sobrina que organizó la cena de Acción de Gracias. Eso ya no cambia nada, abuela. La finca se vendió hace décadas y se usó para cosas buenas. Su voz, a través del teléfono, tenía ese tono que esconden la culpa y la prisa. Sentí un tirón en el pecho. Alicia había sido la que más había compartido las fotos, la que en el primer mensaje había escrito: «Ojalá la abuela estuviera aquí para probar la tarta». Esas palabras me retumbaron. No vine a provocar peleas, le dije con cuidado. Vine a pedir que se reconozca un nombre. Hubo un silencio y yo escuché el ruido de cubiertos, como si la conversación se fragmentara en platos. «¿Y si esto da problemas, abuela? ¿Y si molestamos a la familia?», añadió. «¿Molestar a la familia?», me pregunté. «¿Qué es más molesto? ¿Una verdad que remueve la comodidad o una mentira que se mantiene por años como tramo de alfombra bajo la que se esconden escombros?» Decidí entonces que necesitaría aliados, gente que no tuviera interés en fingir olvido. Contacté a la Asociación de Memoria Histórica del Pueblo y les conté todo. Ellos me ofrecieron apoyo para darle difusión a la historia y para involucrar a una periodista local que hacía reportajes sobre injusticias antiguas. Me pareció bien. Si la historia salía, no sería un berrinche privado, sería una reparación pública. La periodista, una mujer llamada Rosa, vino a mi casa con una libreta y muchas preguntas. Se sentó en la cocina, tomó mi taza de café aún tibia y me pidió que le contara una vez más la historia desde el principio. Le di la carta, el affidavit, las fotos y la fotocopia de la escritura. Sus ojos se humedecieron. «Esto es enorme, doña María Luisa», dijo con un susurro. La columna que publicó Rosa una semana después se tituló «La tierra que fue y la tierra que se llevó el silencio». En ella se contaba lo que yo había contado en voz baja, que una finca, llamada El Sauce, fue comprada por mi tatarabuela en 1937 por 4.800 y que en 1951, con una nota marginal sospechosa, pasó a nombre de los hijos Morales. Pero el texto también hablaba del affidavit del señor Anselmo, un testimonio que, por su sencillez, hacía arder la conciencia de cualquiera que lo leyera. La publicación prendió en el pueblo como la primera brasa de una hoguera. Las reacciones fueron mixtas. Algunos vecinos me llamaron para darme su apoyo. «Yo recuerdo a tu tatarabuela», dijo doña Carmen de la panadería, «y la recuerdo pobre, sí, pero con la frente alta». Otros, sin embargo, me llamaron con voces cortantes. «¿Por qué revolver eso ahora?», me dijeron. Uno de los comentarios más dolorosos llegó por mensaje. Privado, una fotografía de la comida de la cena de Acción de Gracias, con una nota que decía: «Lo que importa es el presente». Fue como si me dieran la espalda y me sirvieran su frialdad en un plato. Esa misma tarde, con la columna en mano y la certeza de que algo grande estaba por suceder, fui a visitar el viejo caserón donde había nacido mi tatarabuela. El pago que ella hizo en 1938 había sido para comprar una porción de terreno que daba al río, en las afueras del pueblo. Quise ver el lugar con mis propios ojos, como quien busca el latido en un lugar que alguna vez fue hogar. El camino a la finca estaba ahora bordeado por eucaliptos que lanzaban un olor a resina. La casa, aunque más pequeña, seguía en pie, con el techo reparado y la puerta con pintura descascarada. Un cartel decía «Propiedad privada» y un perro ladró desde la sombra. Me paré en la vereda y miré hacia el campo, pensando en las manos que habían cavado y sembrado, en los días de sequía y en las noches en que se contaban historias junto al fogón. Un viejo vecino, don Julián, me vio desde su huerto y se acercó con su bastón. «María Luisa», dijo como llamando a un eco. Pensé que nadie recordaría eso. Se sentó conmigo en una piedra y empezó a hablar. Me contó que, cuando era joven, había oído rumores de que el señor Enrique Morales, un apellido que ahora resonaba en mis pesadillas, había acudido al archivo con un sobre y una sonrisa.
Se decía que el dinero abría puertas que el trabajo no podía, me dijo don Julián. La gente se asustaba y callaba. Prefirieron comer la sopa caliente que perder el sueño. Sus palabras fueron un cuchillo fino en la piel de la dignidad. Con las nuevas voces a favor y la ciudad murmurando, decidí que no bastaba con hablar en periódicos o en la puerta de la municipalidad. Tenía que confrontar la escena pública, la mesa de luces y los filtros de las fotos. Así que, con la prudencia de quien ha guardado recetas por años, preparé un plan. Presentaría las pruebas en la iglesia del pueblo antes del servicio dominical, donde todos los vecinos se reunirían y donde la palabra pública tiene un eco. Llevé las escrituras, las fotocopias, el affidavit, la foto del señor Anselmo, y delineé una pequeña exposición con fechas y documentos que mostraban la secuencia. Compra en 1937. Recibo de pago 0803-1938. Nota marginal 0507-1951. Confesión de 1999 del archivero. El domingo la iglesia estaba llena. Las voces se arremolinaban como telas. Cuando me paré al frente y desplegué las copias, la gente se inclinó para mirar. Los ojos se posaron en la cifra escrita en lápiz. 4.200. Escuché a una mujer decir en voz baja: «Eso era una fortuna en 1938». Yo hablé con la calma que me enseñaron mis abuelas. No busco enemistades. Busco que mi tatarabuela recupere su nombre. Conté la historia, leí el affidavit en voz alta y señalé el sello del archivo. La sala quedó en silencio, y fue un silencio que pesaba como un mantel viejo. Entre la gente apareció, inesperado, un hombre de saco gris. Tenía la cara curtida, pero la mirada fría. Se aproximó sin prisa y habló con voz que buscaba autoridad. «Yo represento a la familia Morales», dijo, «y les informo que cualquier difusión de este asunto sin la debida verificación dará motivos a una demanda por difamación». Hubo un murmullo. Mi corazón latió rápido, pero la serenidad que había practicado se mantuvo. «La verdad es mi verificación», respondí. «Y la verdad está en estos papeles». Aquí llegamos a un punto en que la historia se vuelve peligrosa. Había pruebas. Sí, pero también había amenazas veladas y rostros que no se movían con claridad. Me quedé en la iglesia, sosteniendo los papeles como quien sostiene una vela en la oscuridad, y sentí que algo enorme, se estaba a punto de romper. La mañana siguiente me despertó con llamadas y con mensajes que entraban como aves nerviosas en mi celular. Algunos eran de apoyo, otros advertencias. Entre los que apoyaban, la periodista Rosa me llamó visiblemente emocionada. «Marilú, tengo más información. He hablado con la nieta del señor Anselmo. Dice que hay una caja con más documentos en la casa del archivo, pero el actual director quiere cerrar el caso por procedimientos». Esas comillas en su voz me sonaron a puerta cerrándose. No iba a dejar que cerraran puertas. Volví al archivo con Rosa y Sofía. Esta vez pedimos ver la caja mencionada. El director nos miró con recelo, un hombre de traje que parecía cómodo en su escritorio, y nos dijo que no era tan sencillo. «Los libros se manipulan con orden judicial», dijo, pero la insistencia de Rosa y la mirada severa de Sofía lograron que abriera una gaveta y sacara una pequeña caja de cartón. Cuando la abrimos, mi corazón pareció detenerse. Dentro había varios sobres, sellos, una libreta con números y al final, una hoja doblada con letras grandes. Documento de respaldo: E. Morales, 1951. Era una copia de un recibo, no el original, pero sí un comprobante, en el que se detallaba el pago de 150 al archivero. Junto a ese recibo, una nota manuscrita decía: «Para uso interno, no archivar». El que la nota estuviera ahí, escondida, me pareció una prueba de la conciencia que alguien tuvo. La conciencia que sabe que lo que hace no es justo. Rosa publicó un adelanto de su reportaje con la foto de la caja en la edición digital.
En unas horas la noticia estalló en las redes del pueblo. Los corazones y las reacciones empezaron a multiplicarse. Algunas cuentas de la familia Morales, que hasta hacía poco habían compartido la cena con filtros, comenzaron a recibir preguntas incómodas. Fue entonces cuando la situación escaló. Una abogada contratada por la familia envió un documento exigiendo la retirada de la publicación bajo amenaza de demanda. Me llegó a mi buzón una carta formal: cesación y desistimiento. La leí con la tranquilidad de quien ha aprendido a no temer las palabras cuando uno tiene la verdad como sombra. Fue por la tarde, ya con la presión en aumento, que Alicia llamó. Su voz no tenía la habitual sonrisa. «Abuela», dijo, «ven a la casa. Tenemos algo que mostrarte». «¿Sobre la finca?», pregunté. «No puedo decir por teléfono», respondió, y colgó. El corazón me dio un vuelco. No porque temiera lo que me dijeran, sino porque en los últimos días había aprendido que la verdad suele traer consigo otras verdades, algunas más duras. Llegué a su casa con las fotocopias en una carpeta y la serenidad puesta como un abrigo. Alicia abrió la puerta y en el umbral me miró con los ojos enrojecidos. Detrás suyo, la mesa que había visto en las fotos de Acción de Gracias estaba puesta como siempre. Luces, un mantel nuevo y una tarta que olía a canela. Había además un sobre entintado y cerrado en la mesa. Alicia me lo entregó con manos que temblaban. «Antes de que publiques algo más», dijo, «debes ver esto». Abrí el sobre con la misma delicadeza con que había abierto el sobre del señor Anselmo. Dentro había una hoja, y en ella una nota breve, como un recado que alguien deja en la almohada. «Si vas a hablar en público, mira primero esto». No había firma. La hoja tenía una sola línea escrita con mayúsculas. «No sabe lo que hay adentro». Y un número de teléfono. Mi piel se erizó. ¿Quién se atrevería a dejar una amenaza tan cruda y tan directa? ¿Quién decía, no sabe lo que hay adentro, como quien amenaza con revelar algo que no deseo que salga? Levanté la vista y vi, por la ventana, la cámara del vecino que había filmado la cena. La casa brillaba con luces, y en el brillo todo se veía más evidente. Rostros, miradas, manos que se despedían con calma. Sentí que la batalla ya se estaba dando, no solo en los papeles, sino en el terreno de la dignidad pública. Yo tenía pruebas, sí, pero también había un sobre sin nombre que insinuaba un peligro mayor. Me quedé un instante en silencio, sosteniendo esa nota como quien cuida una herida. Afuera, las calles comenzaban a iluminarse con faroles, y la noche traía consigo voces de gente que todavía no sabía la verdad. Dentro la familia aguardaba, expectante. Alicia me miró con una mezcla de ruego y desafío. «¿Qué haces ahora, abuela?», preguntó. Miré la nota, el teléfono y la carpeta con los documentos que habían sido mi coraza durante días. Sentí que el peso de las generaciones me empujaba a actuar con la misma firmeza con la que mis antepasadas habían guardado su patrimonio, con paciencia pero con resolución. Tenía la confesión del señor Anselmo, tenía el recibo escondido en la caja del archivo, tenía la fotocopia de la escritura, pero alguien, allá afuera, o quizá dentro, sostenía un sobre con una advertencia que podía cambiarlo todo. El reloj marcó las 8. Afuera la noche era un rumor de platos y risas. Dentro, en la mesa, el sobre cerrado parecía latir. Alcé la vista y recordé la frase que mi abuela solía repetir cuando cocinaba. La verdad es como el guiso. Hay que dejarla hervir hasta que su sabor sea claro. ¿Dejaría que la verdad hirviera ahora? ¿O abriría el sobre primero? Abrí la libreta donde anoto fechas y nombres. Puse la fecha, 29 de noviembre de 2019. Entonces decidí. No me lanzaría a la hoguera sin tener el plan de cómo se apagaría el fuego. Llamé al abogado Castro y le dije que alguien nos había mandado una advertencia. Le envié una foto de la nota. Él respondió con calma. «No cedas a chantajes. Si hay algo más, que lo muestren. Nosotros tenemos pruebas y testigos».
pero su voz por primera vez llevaba una nota que sonaba a cautela. Esa noche me dormí con la carpeta bajo la almohada y con la sensación de que la verdadera prueba estaba a punto de mostrarse. A la mañana siguiente, con la casa aún en penumbras y el café caliente, sonó el timbre. Abrí la puerta y en el umbral encontré a una mujer joven que no esperaba, la nieta del señor Anselmo. Tenía un sobre en la mano y los ojos de quien ha guardado un secreto por años. «Abuela María Luisa», dijo, y su voz estaba temblorosa. «Mi abuelo dejó algo más. Dijo que si algún día alguien buscaba la verdad, debía ir con esto». Me entregó el sobre con reverencia. Tenía el sello del notario y una anotación en su margen. «Prueba adicional. No abrir sin testigo». Mis manos se cerraron alrededor del sobre como si temiera soltarlo. «Si lo abro sola», dije, «todo puede cambiar». «Entonces ábralo con quienes te apoyan», respondió ella, «y que lo abra alguien que no esté en la familia». Sus palabras resonaron con la fuerza de una campana. Miré la calle y vi las luces, las risas, la mesa de acción de gracias. Pensé en las perlas que había dejado caer en el tarro la primera noche. Pensé en el affidavit del señor Anselmo. Pensé en la libreta bajo el colchón. Y por un instante, en la quietud de la puerta, comprendí algo que mi abuela siempre decía entre cucharadas. La verdad hace ruido, pero el ruido no es la verdad. Tenía que hacer que el ruido se convirtiera en algo que la gente pudiera sostener con las manos. Tomé el sobre y llamé a la periodista Rosa y al abogado Castro. Les pedí que vinieran a mi casa en media hora. Les dije que había gente que había guardado provisiones para la verdad, que la historia no era mía, sino de todas las abuelas que habían sido calladas por años. Les pedí también que trajeran un testigo del pueblo que no perteneciera a la familia. Todos llegaron. Sentamos a la nieta del señor Anselmo en la mesa y abrimos el sobre con cuidado. Dentro había un trozo de papel que contenía la copia de la escritura original de 1937, la firma de mi tatarabuela, y, al lado, una hoja con la traducción de la nota marginal. Modificación realizada por orden de E. Morales. Pero lo que hizo que todo cambiara fue una tercera página, una carta pequeña, doblada, en la que alguien, con letra respetuosa y pausada, había escrito: «Yo, Enrique Morales, declaro bajo juramento que ordené la transferencia el 05-07-1951 a favor de mis hijos. Tenía mi nombre, mi ambición y mi miedo. Pido perdón». La carta estaba fechada y firmada. E. Morales, 0C2-03-1965. Era una confesión escrita por la mano de quien había llevado aquella transferencia. Si la firma correspondía a un ancestro directo, entonces la responsabilidad quedaba clara. Antes de que pudiera decir palabra, el teléfono sonó. Era un número desconocido que marcaba desde la ciudad. En la pantalla apareció un mensaje corto que heló el aire en la habitación. «Si publican eso, se los llevo todo». Fue un mensaje anónimo, pero con la intención cruel de quien piensa que el miedo compra silencio. Sentí mi corazón latir con la misma persistencia con la que mis abuelas cosían las noches. Tenía la verdad, sí, pero también la amenaza de perderlo todo. Y entonces, en ese preciso instante, la nieta del señor Anselmo miró a la cámara y dijo con voz serena: «Esto no es solo de ustedes. Es de la memoria». Y mientras la casa se llenaba de miradas que buscaban una salida, la puerta de mi sala se abrió y apareció Alicia con otro sobre en la mano. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran dos advertencias. Puso el sobre la mesa y, sin decir una palabra, lo dejó caer como quien deja caer un guante. Lo tomé en mis manos. Estaba sellado por fuera con tinta roja. Lo abrí. Dentro había una única hoja con una sola oración escrita a máquina. «Si piensa en seguir, recuerde, no todos los secretos quieren salir». Mi respiración se detuvo. La familia, la prensa, el archivo,
las perlas en el tarro, todo pendía de un hilo, y en la mesa, la verdad comenzaba a arder con más fuerza que el miedo. Me miraron a todos lados, buscando una respuesta que no fuera mi propia temblorosa voz, y antes de que pudiera hablar, el teléfono de Alicia vibró con una notificación que cambió el tono de la habitación. Un video en vivo, desde su cuenta, mostrando la cena de Acción de Gracias, pero ahora con otra imagen que empezó a rodar. Una caja vieja siendo abierta en la casa de los Morales, y dentro algo que brillaba con luz propia. La pantalla parpadeó, y en el brillo de la imagen vi algo que no esperaba. Algo que, si era lo que parecía, podía cambiarlo todo de una manera irreversible. Cuando la imagen del video en vivo se estabilizó, supe, en ese primer instante de luz temblorosa, que la verdad había decidido dejar de ser un rumor para convertirse en espectáculo. La cámara enfocó la caja abierta en la sala de los Morales, y por unos segundos pensé que veríamos fotos viejas, platos familiares o algún objeto que justificara su orgullo. Pero lo que brilló bajo esa lámpara fue otra cosa, un paquete envuelto en papel cebolla, y dentro un documento con el sello de la notaría que yo tanto había buscado. La cámara tembló y la voz en el fondo, la de alguien nervioso y triunfante, dijo: «Miren, aquí está todo lo que nos pedían». Y por primera vez desde que abrí la caja en mi casa, mi corazón dejó de latir como un tambor y comenzó a latir como un martillo que va clavando verdad sobre la madera. El documento que apareció en la pantalla no era una fotografía cualquiera. Era el original de la escritura de 1937, tinta viva, pliegos cosidos, y en el margen la firma de mi tatarabuela, clara y altiva. Al lado, con otra caligrafía más oscura y raspada, aparecía la nota marginal que, según yo y muchos papeles, había dado paso a la transferencia de 1951. Pero lo que nadie esperaba ver era una segunda hoja doblada que asomó como una lengua traicionera. Era un recibo, pero no uno cualquiera. Era la copia del comprobante del pago, ese famoso 150 que el señor Anselmo había escrito en su affidavit, y junto a él, un pequeño trozo de papel con una lista de nombres. E. Morales, 150. J. Contreras, 50. A. López, 25. Era una lista de sobornos manuscrita, con apodos y números. La cámara tembló. Yo sentí el aire como si hubiera sido arrancado de mis pulmones. La transmisión en vivo, que había empezado con arrogancia, terminó por convertirse en un acto que los Morales no pudieron controlar. La gente empezó a comentar. Al principio hubo burlas. Los Morales tienen su cofre. Luego vinieron las preguntas, las demandas, y en menos de una hora mi teléfono explotó con mensajes, llamadas y notas de voz de vecinos, periodistas y amigos que no sabía que me querían tanto. Rosa, la periodista, fue la primera en llegar a mi casa con 2 copias impresas del video y una determinación en la mirada que yo aprendí a admirar desde el primer día. «Esto no es casualidad, doña María Luisa», me dijo. «Esto es la prueba que faltaba para abrir de verdad el caso». Lo que siguió no fue simple. Fue un torrente. La familia Morales, ante la evidencia que ahora rodaba por las redes como pan caliente, trató de apagar el incendio. Mandaron un comunicado diciendo que la caja había sido abierta sin conocimiento y que los documentos estaban inconclusos y en observación. Intentaron desacreditar la transmisión, alegando manipulación. Pero la caja tenía una cosa que fue letal. Dentro, junto a la escritura, apareció un sobre con una carta fechada el 02/03/1965 y firmada por E. Morales. Era la misma carta que Rosa había conseguido, en un archivo distinto, una confesión de puño y letra donde Enrique Morales admitía haber ordenado la transferencia en 1951, impulsado por su ambición, y en la caja apareció además un cuaderno pequeño con números
que coincidían con la lista que la cámara había captado al principio. Los mismos montos, los mismos apodos. Alguien había guardado todo, como quien guarda las llaves del pecado. La justicia empezó a moverse más rápido de lo que esperaba. Acompañada por el abogado Castro, presentamos una denuncia penal por falsificación y una acción de reivindicación civil para que la municipalidad revirtiera la nota marginal del 0507-1951. Entregamos como prueba la escritura original de 1937, la copia de la nota marginal, el affidavit del exarchivero Anselmo Pérez, la carta manuscrita de E. Morales de 1965 y las fotos y videos de la caja abierta en la casa de los Morales. También presentamos la libreta de mi abuela con la anotación Recibo, pago por venta finca El Sauce. 4.200 horas, 0803-1938, firmado E. Morales, y la nota que decía original extraviado. Cada papel era una voz que exigía ser escuchada. El proceso fue una mezcla de tribunales y plazas públicas. Hubo audiencias en la municipalidad, debates en el periódico local y mesas de café donde la gente comentaba con asombro: ¿cómo es que han vivido tanto tiempo con una mentira prendida al pecho? Un perito caligráfico comparó firmas y concluyó que la nota marginal de 1951 tenía rasgos de falsificación, trazos añadidos, presión desigual en la pluma y una firma que no coincidía con la de mi tatarabuela. Además, el cuaderno encontrado en la caja de los Morales tenía la misma caligrafía que la lista de sobornos y coincidía con el recibo de 150 que el señor Anselmo afirmó haber recibido. La suma de todo eso fue una avalancha. Pero las pruebas no son solo papeles, son historias. Y la historia de mi tatarabuela salió a la luz con la fuerza de un río que vuelve al cauce. 2 vecinas mayores testificaron que, cuando eran niñas, vieron a Enrique Morales visitando la casa del archivo con un sobre y un gesto seguro. Don Julián, el vecino del huerto, repitió en la audiencia lo que me dijo aquella tarde. La gente prefirió callar por la sopa caliente. La palabra sopa resonó en la sala del tribunal como si fuera la metáfora de lo que habíamos perdido, la dignidad que se cambia por comodidad. Pasaron meses. Hubo amenazas anónimas que trataban de silenciarnos, mensajes oscuros como sombras, y hubo días en que pensé que sería más sabio dejar la caja bajo la almohada y volver a mis guisos y a la radio. Pero las perlas que había dejado caer en el Mason Jar la primera noche no me dejaron tirar la toalla. Recordé la voz de mi abuela. La memoria se conquista. Y seguir fue un acto de conquista. El 05 de julio de 2020, exactamente 69 años después de aquella nota marginal que había usurpado un nombre, el juzgado civil emitió su fallo. La sala estaba llena, la periodista Rosa registrando cada palabra, la nieta del señor Anselmo con la mirada temblorosa, doña Carmen de la panadería con las manos aún manchadas de harina por la emoción, y mi familia, algunos en silencio, otros rabiosos. El juez leyó la sentencia con voz grave. Declaró nula la inscripción marginal del 0507-1951 por falsificación. Ordenó la restitución a favor de los herederos de mi tatarabuela del predio conocido como Finca El Sauce, o, en su defecto, una compensación económica equivalente al valor de la propiedad con ajuste por inflación y más intereses. Y además condenó a los responsables a pagar una multa por daños morales. La multa no devolvía la memoria, pero era un acto público que reconocía la injusticia. Cuando pronunció la palabra restitución, sentí que la sala se inclinaba como un barco que encuentra su rumbo. Había justicia formal, esa que se escribe en hojas selladas, pero además hubo justicia que no se mide con billetes, la restitución del nombre. En la resolución se ordenó, además, colocar una placa con el nombre de mi tatarabuela
en la entrada de la antigua finca El Sauce, con la fecha de compra original, 21/06/1937. Fue la manera en que la ciudad decidió bordar su vergüenza con una costura pública. La familia Morales reaccionó como toda familia que ve caer máscaras. Algunos aceptaron sin palabras y se retiraron al pueblo silenciosamente. Otros reaccionaron con insultos, demandas y reclamos. Hubo juicios paralelos por difamación, por amenazas y por fraude. La escena fue compleja y dolorosa, con abogados y audios filtrados. Pero la plaza, que tantas veces había aplaudido mesas ajenas, comenzó a conversar en voz alta sobre la memoria, la corrupción pequeña y la responsabilidad. Doña Carmen organizó una colecta para arreglar la casa de la tatarabuela y poner un pequeño memorial con fotos y la colcha, el kilt, que mi abuela había tejido en 1949. La colcha, que había vivido en el baúl junto a la carta de 1952, volvió a lucir como un altar de hilos. El proceso también tuvo momentos de ternura inesperada. Alicia, mi sobrina, la que esa tarde de Acción de Gracias había puesto la foto en redes, vino a mí con los ojos enrojecidos. La consecuencia pública la había golpeado en lo más íntimo. «Abuela», dijo en la puerta de mi casa una tarde entre lágrimas, tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de perder lo que la gente me aplaude. La abracé como la abracé cuando era niña, con manos que ya no tienen prisa. «La verdad no busca aplaudir, hija», le dije. «Busca descansar». Hablamos durante horas. Me pidió perdón y prometió ayudar en lo que pudiera. La sentencia no fue solamente jurídica. Fue un momento en el que algunos de nosotros aprendimos a mirar la mesa y a preguntar quién había puesto el mantel. La restitución material se hizo efectiva meses después. El finca El Sauce volvió a los descendientes de mi tatarabuela, y con ella una responsabilidad nueva. En vez de venderla para solventar conflictos o hacer gala de la victoria, decidimos, en asamblea con la comunidad y con voces de mi familia, crear un pequeño proyecto, la Casa de las Abuelas. Allí, en la tierra que fue de mi tatarabuela, se plantó un huerto comunitario. Se arregló la casa y se colocó un taller de memoria donde las mujeres del pueblo pueden traer los quilts, las cartas y los frascos de vidrio. Un lugar donde enseñar recetas, coser juntas y contar historias a los más jóvenes. El proyecto recibió además parte de la compensación económica, porque entendimos que la restitución debía servir para honrar el pasado y alimentar el futuro. Los Morales tuvieron que enfrentar las consecuencias. Algunos miembros de la familia pidieron disculpas públicas. Otros se encerraron en su orgullo. Hubo quienes, después de la sentencia, colaboraron con la restauración de la casa y pidieron perdón en público. Hubo quienes negaron, hasta el último momento, que acaso faltara algo. La vida tiene esa mezcla de dolor y de oportunidades para enmendar. En mi pueblo, aprendimos a no hablar de la vergüenza como de un instrumento para castigar al otro, sino como una llamada a reconstruir lo que se había quebrado. A nivel personal, la victoria no me devolvió los años que se fueron en silencio, ni las lágrimas que fueron guardadas en los pliegues de las sábanas, pero me devolvió algo más valioso, el reconocimiento público de mi tatarabuela, y con él la dignidad que cada mujer de mi familia había llevado como una especie de secreto eterno. Fue una justicia con olor a tierra mojada, con la sonrisa de la gente en la plaza y con la colcha que ahora cuelga en la sala de la casa de las abuelas, como un tapiz que cuenta la historia en colores. Un día, durante la inauguración del taller, pasé mi mano por encima de la vieja colcha y recordé a mi abuela, la que me enseñó a mirar fechas como si fueran semillas, y a la abuela de ella, que con sus dedos duros había comprado aquella tierra en 1937. En la entrada colocaron la placa con letras doradas. Finca El Sauce, adquirida por M. de la R., 21/06/1937. Restituída por sentença judicial 05/07/2017.
2020. Me quedé un rato mirando la placa. Ese brillo era una medicina para años de olvido. Hubo un episodio que me marcó a fuego y que quiero contar porque conserva la ternura de la poesía. Durante la restauración del huerto comunitario, encontramos un mason jar enterrado cerca del viejo pozo. Lo desenterramos con manos que temblaban de emoción, y dentro había papeles, cartas de amor entre mujeres del pueblo, una lista de nombres de quienes habían contribuido para comprar semillas en 1938, y envuelto en un paño, el collar de perlas de mi tatarabuela, las mismas perlas que había tocado tantas veces. Las perlas estaban un poco opacas de tierra, pero su brillo volvió como si se despertaran de un sueño. Las limpiamos con agua tibia y las colocamos sobre la colcha, como si devolviéramos un tesoro a su sitio. Decidimos que esas perlas no serían vendidas. Se convirtieron en símbolo del proyecto. Un pequeño fondo en nombre de M de la R para ayudar a las abuelas que necesitan medicinas o transporte para citas médicas. Así, algo que fue símbolo de dignidad privada se convirtió en ayuda pública. La gente del pueblo empezó a traer sus frascos, sus cartas y sus quilts. Muchos lloraron en el taller. Otros sonrieron y contaron historias en voz alta por primera vez. La memoria dejó de ser un tesoro guardado bajo la colcha. Se volvió un lugar donde sentarse y aprender. Me sentí, por primera vez en años, con la paz de quien ha hecho lo correcto. No era un triunfo personal, sino una reparación colectiva. Querida amiga que me escuchas ahora, siempre pensé que las historias antiguas se quedan en la cocina, en la cucharada de una receta o en la costura de una manta. Pero aprendí que las historias también pueden cruzar plazas y tribunales, que la memoria, cuando se defiende con paciencia, puede recuperar lo que el silencio robó. ¿No es acaso un acto de valentía más grande guardar una carta que gritar? Mi abuela me enseñó que la paciencia es el hilo con el que se cosen los milagros. En los meses que siguieron a la sentencia, hubo reconciliaciones y hubo distancias que no se cerraron. Algunas personas que nos dieron la espalda volvieron a acercarse con humildad. Otras prefirieron marcharse con su orgullo. Yo, por mi parte, volví a las cosas sencillas. A la radio por las mañanas, a la tetera que silba, a bordar en la colcha en las tardes de lluvia. Me senté muchas veces en la mecedora y conté la historia a aquellos que querían escuchar, con calma, con fechas y con papeles sobre la mesa. Cada vez que lo hacía, sentía que algo antiguo se curaba. Hubo también pequeños actos de justicia poética que me hicieron sonreír en la soledad. Una placa con el nombre de mi tatarabuela en la finca, la libreta de mi abuela exhibida en el taller, y la vieja caja que escondía los documentos ahora cerrada bajo una vitrina con una leyenda. No todo lo viejo está perdido. Algunos papeles son memoria. Además, la municipalidad devolvió a su archivo el afidavit del señor Anselmo, con una nota que decía: «Por la verdad y en memoria de quien no pudo callar». Al final, lo que más me importa no es la restitución material ni las multas pagadas. Es que mi tatarabuela recupere su nombre en la historia del pueblo. Cada vez que paso por la entrada de la finca El Sauce y veo la placa, mis rodillas se doblan un poco. No de edad, sino de agradecimiento. Lo que hicimos fue, en palabras sencillas, devolverle un lugar en la mesa a alguien que siempre fue quien puso las manos en la masa. Si algo aprendí en todo esto, es que la memoria necesita compañía. No sirve de mucho un papel en un cajón si la gente no lo nombra en voz alta. Y por eso creamos la Casa de las Abuelas, para que las historias no duerman en baúles, sino que conversen con los niños y los jóvenes del pueblo. Allí cada semana, una abuela cuenta una receta, una costura o una historia de cuando las mujeres hacían justicia con sus propias manos. Hoy, cuando cierro los ojos, veo a mi tatarabuela en el fogón, con las manos llenas de harina y una sonrisa que no daba por perdida la vida. Siento a veces la respiración de las mujeres que vinieron antes que yo y que me dieron el legado de decir la verdad aunque duela.
me siento agradecida. Y también, confieso, orgullosa de haber sido la que puso en fila las cartas y las fechas para que el mundo quisiera mirar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.